Marce, en esto de las pedagogías activas versus la tradicional, cuéntanos, empecemos por definir la pedagogía y de paso nos dices la diferencia entre la pedagogía tradicional y las activas. Claro que sí, Andrea. Para empezar, pues recordemos que la pedagogía siempre nos han enseñado que es como la enseñanza que se le da a los niños y las niñas. Tiene mucho que ver como con la escuela y como todo lo relacionado a la práctica de enseñanza, ¿cierto? Su raíz etimológica dice un poquito de ello, pues porque sabemos que paidos significa niño, niña, y gogía pues significa como tratado, estudio, algo relacionado a este saber o a esta disciplina. Pero realmente cuando ya indagamos un poco más en lo que es la pedagogía es todo, porque todo el tiempo alguien le está enseñando a alguien algo. Entonces la pedagogía es como un macro de enseñanza y no solamente limitarla a la enseñanza propiamente dicha de niños y niñas, aunque en su raíz etimológica, pues es bien sabido, habla de la niñez. Eso sería como una definición. Y el versus entre pedagogía tradicional y pedagogías activas tiene que ver con todo lo que enmarca la disciplina de la pedagogía como tal. En este caso, la metodología, el método, la didáctica. Entonces, por ejemplo, el método de la pedagogía tradicional es uno, mientras que el método en las pedagogías activas es otro diferente. Ahí ya hay una gran diferencia. Lo mismo que si hablamos de la metodología o si hablamos de la didáctica. ¿Cómo así? Pues por ejemplo, el método de la pedagogía tradicional ya lo conocemos, los chicos están 8 horas aproximadamente dentro del aula educativa, en algunas otras escuelas van a estar 6 horas. Tienen unas materias o unos saberes que aprender muy específicos y muy puntuales, que más o menos oscilan entre unos 10 o 12 conocimientos que se le imparten a este estudiante. Y ya que digo la palabra estudiante, otro tema importante allí en la diferencia o versus es que la pedagogía tradicional se refiere al aprendiz como un alumno. Alumno viene de la raíz a, que significa sin, lumno, lumen, sin luz. Lumen viene de luz. Entonces ya de hecho la pedagogía tradicional está diciendo que el aprendiz no tiene luz y que el docente o maestro viene a impartir esa luz a través del conocimiento que va a enseñar. Mientras que en las pedagogías activas no se habla del alumno, se habla del estudiante o del aprendiz o del discente, porque es esa persona que está abierta a adquirir un conocimiento, pero que también tiene un conocimiento previo que él va a impartir al maestro. La diferencia también con la pedagogía tradicional, por ejemplo, si nos vamos a inicios del siglo XX, creo que hasta mediados del siglo XX, el docente o maestro se ubicaba en una plataforma delante de los alumnos. En la pedagogía o pedagogía actual, contemporánea, que también entra allí la tradicional, por eso te decía que también tienen sus relaciones, y en las activas, el maestro o docente está de igual a igual, de tú a tú. Se baja de la plataforma, ya sea una plataforma completa que va de pared a pared en la parte de adelante del aula, o una plataforma pequeña donde se ubicaba el escritorio del maestro. Eso ya no existe, ni en las pedagogías tradicionales actuales contemporáneas, ni muchísimo menos en las pedagogías activas. Lo otro de la pedagogía activa es que la pedagogía activa imparte un conocimiento desde la comunicación circular, es decir, que en lo posible se trabaja en grupos o en lo posible se trabaja en mesas redondas u otro tipo de metodologías que faciliten el aprendizaje y el conocimiento del estudiante. En las pedagogías tradicionales lo que va a pasar es que el estudiante es solo él sentado en un pupitre y él solo tiene que dar cuenta del conocimiento que va adquiriendo y se mide por él mismo. O sea, él no puede relacionarse con un otro
para que ese otro también le imparta de alguna manera un conocimiento, sino que él tiene que aprender lo dado por el maestro y eso ya es ley, eso es lo aprendido y así tiene que ser y así debe quedar en su conocimiento, el cual luego será evaluado a través de una prueba única donde hay una serie de preguntas y esa prueba la tiene que ganar para poder saber qué aprendió y para poderlo pues promover o para poderle dar el visto bueno. En las pedagogías activas, que ya entraremos a nombrarlas, no existe este tipo de evaluación. Eso también da cuenta del método o de la metodología. La evaluación en las pedagogías activas es una evaluación muy distinta, porque se puede evaluar a través o a partir de las inteligencias de ese estudiante. Si el estudiante, por ejemplo, es más visual que auditivo, entonces se le va a evaluar con una prueba escrita. Pero si el estudiante, por ejemplo, se desenvuelve mucho mejor hablando, entonces se le va a evaluar de manera verbal. Ese estudiante va a salir al frente del profesor o del maestro y allí va a dar cuenta de la lección o de lo aprendido de manera verbal, retórica, porque se le facilita la palabra. Y al que no, pues se le va a brindar entonces la oportunidad de que lo haga a través de una prueba escrita. Las otras formas de evaluar en la pedagogía o pedagogías activas no necesariamente es a través de unas pruebas únicas donde se evalúa el conocimiento adquirido o aprendido durante un tiempo determinado. No, también puede ser a través de de todo lo que se ha hecho durante ese periodo o ese semestre, dependiendo de cómo evalúe esta pedagogía. Mientras que en las pedagogías o en la pedagogía tradicional, sí o sí, definitivamente tiene que existir esta prueba única, donde el estudiante dé cuenta de lo aprendido. Es una prueba memorística y además con unas preguntas demasiado puntuales, muy cerradas y donde no da pie a que el estudiante haga un análisis, una reflexión o quizá un cruce entre conocimiento propio y del docente. No, tiene que ser simplemente como el docente o el maestro lo enseñó y lo explicó. Si lo hace bien, aprendió. Si no lo hace bien, no aprendió. En las pedagogías activas se aprende sí o sí, aunque no sea evaluado a través de ninguna prueba. ¿Qué beneficios crees, Marcela, que tendría aplicar estas pedagogías activas? Claro que sí. Primero es importante conocerlas para que podamos saber entonces de qué estamos hablando. La pedagogía tradicional, no voy a hablar mucho de ella, ya la conocemos y ya dije al inicio que la pedagogía tradicional es esa pedagogía donde casi que todos los seres humanos a nivel mundial hemos estudiado. Pero ya están entonces las pedagogías activas que entran a partir del siglo XX mediados, más o menos, un poco más acá, ahí empiezan a decir, bueno, vamos a cuestionar los métodos y las metodologías de la pedagogía tradicional. Entonces allí ya empiezan a surgir estas pedagogías. En este caso tenemos, por ejemplo, la pedagogía Montessori, o más bien el método Montessori. O sea, no es la pedagogía es todo, sino el método. Montessori ya como tal es un método, lo tradicional es un método. Y Montessori sería, dentro del marco de la pedagogía o pedagogías activas, otro método, distinto al tradicional. De la misma manera está, por ejemplo, la pedagogía homeschooling. Es una pedagogía que que es un método diferente de estudio, de aprendizaje. Está la pedagogía Waldorf, y que es otro método, otra pedagogía diferente. Entonces, para hablar de estos tres, hay muchos más métodos dentro del marco de la pedagogía a través de los cuales hoy día se instruyen a los estudiantes o a todo aquel que quiera adquirir conocimientos dentro de un aula de clase o dentro de un espacio dirigido por un maestro o por unos maestros, pero que están ya diferenciadas del método tradicional. Marcela, si las tres son pedagogías activas, entonces, ¿en qué se diferencian? Sí, Andrea, las tres pedagogías son activas, ese es su método, ¿cierto? Y también está la metodología, que la metodología es algo diferente, es como lo que cada pedagogía hace para poder impartir ese conocimiento. Esa sería la metodología. Y para poder impartir ese conocimiento y que llegue a los estudiantes o a los aprendices, pues necesitan una didáctica.
Entonces, el método es ser activas. Eso ya las diferencia totalmente con la pedagogía tradicional o las pedagogías tradicionales. Luego viene la metodología, que es la forma, la estrategia que se utiliza para poder impartir ese conocimiento y llevarlo a otros y que el otro sí lo adquiera y lo aprenda, pero en ir y venir, es decir, en un movimiento circular, no vertical y tampoco horizontal. Eso cambia completamente, digamos, el modelo. Y la didáctica, que es fundamental, porque la didáctica es lo que le va a dar la fuerza a cada una de estas pedagogías activas y lo que la va a diferenciar de la otra. Entonces, la pedagogía Montessori, por ejemplo, la pedagogía o el método Montessori está enmarcado dentro de una didáctica de un montón de elementos o instrumentos que la misma pedagogía crea para poder impartir ese conocimiento a sus estudiantes o aprendices. Se basan muchísimo en los bloques, en los cubos. Hay, por ejemplo, una didáctica que ellos tienen que es la caja de arena, que es para enseñarle a los niños de preescolar y primaria, por ejemplo, y también tienen cuadernos, pero los cuadernos son diferentes y también ellos dan la clase normal, como la dan la pedagogía tradicional, es decir, ellos tienen las materias, digámoslo así, de los conocimientos tradicionales, pero hacen unos refuerzos en las áreas que se considera esa persona va a necesitar muchísimo más en el futuro o cuando sea adulto o para el mundo, para poderlo explorar en el mundo pues el resto de su vida. Entonces, por ejemplo, ellos digamos que ahondan muchísimo, por ejemplo, en las matemáticas y ahondan muchísimo también en la lengua materna de esa región o de ese país. Por ejemplo, acá sería en la lengua castellana, o que algunos lo conocen como español, ¿sí? Ahí ahondarían muchísimo más. Ese sería entonces el método Montessori. En el método homeschooling, bueno, te quiero regalar ahí algunos famosos también, a ti y a todas las personas que nos ven, porque es importante que sepamos que hay muchísima gente estudiando o que estudió dentro de estas pedagogías y que se animen de verdad para que sus hijos, si tienen la oportunidad, estén dentro de estas pedagogías. Que la tradicional, si bien es cierto, no tiene pues nada malo, pueden seguir allí, pues estas sí van a brindar muchas mejores oportunidades de explorar un montón de saberes, de conocimientos y un mundo interior de cada uno de los niños de manera diferente. Entonces, importante también saber, por ejemplo, que en la pedagogía Montessori tenemos estudiantes como nuestro gran premio Nobel de literatura, el señor Gabriel García Márquez. Él es egresado de pedagogía o método Montessori. También podemos hablar de Ana Frank, que es una gran escritora que conocemos. A ella también la tenemos inmersa dentro de el método Montessori. Tenemos dos primeras damas de los Estados Unidos formadas dentro de la pedagogía o método Montessori. En este caso estoy hablando de la señora Hillary Clinton, quien es egresada del método Montessori, y también la señora Jacqueline Kennedy, quien fuera esposa del fallecido presidente John F. Kennedy, ¿cierto? Ellas fueron formadas allí con unos conocimientos tremendos en política, y si nosotros las observamos a ellas desde su carrera como políticos, no fueron solamente los esposos, ellas también han tenido un gran historial político y además social, que eso es muy importante, formar el ser. Esto es lo que hace el método Montessori. Asimismo, cuando les hablaba del homeschooling, que es el método en casa, home, casa, schooling, escuela. La escuela en casa, el caso más reciente y más reconocido es el de los hijos, o el hijo más bien, de Donald Trump, el presidente actual de los Estados Unidos. Él, por ejemplo, su hijo decidió en un momento determinado que tomara escuela en casa, o sea, homeschooling. Pero cuando vamos a hablar del homeschooling, estamos hablando de otro montón de gente. Tú no sabes lo interminable que es la lista de las personas conocidas y reconocidas y famosas y que han trascendido en cientos de cosas que han hecho relacionadas al método homeschooling. ¿Por qué? Porque definitivamente no encajaron en las aulas tradicionales. ¿Por qué? Porque o era una inteligencia superior
o porque simple y sencillamente tenían un método, una didáctica, una metodología completamente diferente a lo que el modelo tradicional ofrece. En este caso estoy hablando, por ejemplo, de un Albert Einstein, quien tuvo que abandonar la escuela tradicional para que sus padres terminaran llevándole a casa a los maestros. Asimismo, estoy hablando también de Mozart, estoy hablando aquí de científicos, estoy hablando de músicos, compositores, músicos. También estoy hablando del hijo de presidente, pero también de otros presidentes en el mundo que terminan eligiendo este método para sus hijos, ¿sí? También tenemos allí a Bill Gates, quien fuera el creador de Microsoft, una persona supremamente importante para el mundo de la tecnología. También tenemos allí deportistas como Lionel Messi, que tuvo que retirarse de las aulas porque definitivamente no encajó con el modelo tradicional. También tenemos allí, por ejemplo, la gran pintora mexicana Frida Kahlo. Eso para decirte que dentro del marco de la pedagogía o modelo Montessori encontramos, igual que en las otras, deportistas, músicos, escritores, actores, matemáticos, actrices, físicos, químicos, científicos, porque la lista es incontable. Aquí solamente unos ejemplos como para que se vayan animando y puedan tener en cuenta otras pedagogías a la hora de educar a los hijos. Ahora sí, la pedagogía Waldorf. Entonces voy a empezar contando también los famosos que engrosan la lista del método Waldorf. En este caso, actrices, por ejemplo, como Sandra Bullock o como Jennifer Aniston, son egresadas de la pedagogía Waldorf, formadas en esta pedagogía. Asimismo, tenemos también nuestro premio Nobel de Medicina, el doctor Thomas Sandoff, quien ya sabemos, además, es docente en la Universidad de Stanford. Y también allí también tenemos deportistas, tenemos actores, escritores, músicos, bailarines, científicos, médicos, tenemos de todo. Ahí también tenemos, por ejemplo, a las medallistas olímpicas Georgina y Caroline Evers. Asimismo, tenemos otro montón de gente. Eso como para irlos animando, como ya les decía. Ahora bien, en cuanto a la pregunta de la relación o más bien la diferencia de Waldorf con las otras, pues a ver, en relación, todas son pedagogías activas. En similitud o relación, todas tienen un método completamente diferente al de la pedagogía tradicional, pero entre ellas también sus métodos son diferentes. Entonces, la pedagogía Waldorf, que es la que conozco de cerca, porque trabajé con ella y he trabajado con ella, de ella es la que voy a hablar y obviamente la que voy a recomendar ampliamente, porque es de mi entero conocimiento este modelo pedagógico. La pedagogía Waldorf nace en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. La crea el filósofo Rudolf Steiner, quien se fundamenta en los principios de la antroposofía, que de alguna manera surge de la filosofía. Pero él también tiene un montón de conocimientos en pedagogía y en filosofía. Entonces, a partir de allí, la crea específicamente ¿para quién? Para los niños de la guerra. Y asimismo también para los niños que quedaron con algún trauma después de la guerra, sobre todo aquellos relacionados a la hiperactividad. Entonces, en este marco, él comienza a dar unas clases, pero de manera distinta a como ya lo venía haciendo la pedagogía tradicional durante siglos. Y de esta manera, la pedagogía Waldorf comienza a tomar fuerza, a crecer y ya se empieza a expandir por el mundo entero. En este momento tenemos hay aproximadamente unas 30 escuelas Waldorf en el mundo. Cuando digo 30, van a decir muy poquitas, pero es que realmente el método como tal sí ha incursionado dentro de la pedagogía tradicional en otro montón de lugares en el mundo, universidades, escuelas y preescolares. Allí también muchas personas han decidido coger algunos elementos de la pedagogía Waldorf para llevarlos a sus aulas, más no es que sean 100% o 100% pedagogía Waldorf, pero al final tienen algo y eso es importante, porque cada elemento que se trabaja dentro de esta pedagogía es importante para reforzar el conocimiento del aprendiz, pero las escuelas
que ya propiamente son reconocidas en el mundo como escuelas Waldorf, pues van a tener todo el método, van a tener toda la metodología, o sea, las estrategias, y van a tener toda la didáctica relacionada al método, no algunos elementos, como otras instituciones educativas en el mundo entero. La diferencia entonces de la pedagogía Waldorf con las otras está en todo. Está en la metodología, que es también la estrategia, está en el método como tal y está en la didáctica. Por ejemplo, en la pedagogía Waldorf, diferente por ejemplo a la pedagogía Montessori, que maneja las áreas tradicionales y refuerzan más aquellas áreas, pero siguen siendo áreas tradicionales, en las que consideran que el estudiante necesita ser reforzado para el futuro. En lugar de eso, la pedagogía Waldorf refuerza en áreas que no son del pensum académico tradicional, como por ejemplo, después del área de matemáticas, entonces viene un refuerzo en artes, y en esa clase se va a ver dibujo, pintura, música, en cualquier forma, puede ser danza, baile, canto o un instrumento musical. Luego sigue sociales, luego de sociales entonces se va a tener una clase dirigida a la culinaria. Luego de la culinaria viene, por ejemplo, inglés o viene ciencias naturales, que es otra área de refuerzo para la pedagogía Waldorf. ¿Por qué esta área? Porque la pedagogía Waldorf considera que las ciencias naturales son una área que vincula o conecta al ser humano con la naturaleza, y que el estar conectado con la naturaleza le va a permitir descubrir mucho del sí mismo y en relación a otros u otro. De esta manera se hace un refuerzo especial en esta área. Después de ella puede venir la clase de costura o la clase de carpintería, que son otras áreas en las cuales la pedagogía Waldorf refuerza permanentemente. Hay una área que no es que se saque de la pedagogía o de este método, sino que ellos la consideran irrelevante por los estudiantes tener gran saturación de esta área en su mundo real o en el mundo externo a la institución educativa. Me refiero al área de tecnología e informática. En esta área, la pedagogía Waldorf no invierte mucho tiempo. De hecho, la tecnología y la informática la ven poco dentro de su currículum, porque prefieren reforzar, como ya les decía, áreas como las artes. En otras pedagogías, como por ejemplo, pedagogías que manejan las inteligencias múltiples, allí se maneja mucho la tecnología por ser parte de una de las inteligencias múltiples. En cambio aquí no. Entonces ya vamos viendo cuáles serían las diferencias. ¿Por qué? Hay una razón. Se dice dentro de la pedagogía Waldorf que esto los estudiantes lo van a encontrar por fuera, que lo van a ver mucho por fuera y que de alguna manera les va a llegar la información de este conocimiento sin necesidad de que se le dedique dentro de un pensum, un currículo o un tiempo académico a una clase. Mientras que lo otro, dicen ellos, o sea, es lo que se dice dentro de este método, que no lo van a tener como con tanta profundidad allá afuera. Asimismo, la alimentación es otra parte importantísima, porque en pedagogía Waldorf el estudiante llega a las 6 de la mañana y se va a las 3 de la tarde. Yo sé que hay pedagogías tradicionales que también manejan este horario, pero ¿cuál es la diferencia? Que la pedagogía Waldorf da la alimentación a sus estudiantes, obviamente pues previamente ya concertada con sus padres, porque se incluye dentro de la pedagogía el modelo alimentario, de manera que el estudiante llega y tiene su desayuno, luego tiene su media mañana, luego tiene su almuerzo y luego tiene su refrigerio de la tarde para poder ir a casa. Todo debidamente estructurado dentro del marco de lo saludable, la alimentación saludable. Se preocupa muchísimo esta pedagogía por la buena nutrición de su aprendiz. También hay un ritmo. El ritmo da cuenta del modelaje o también de unas rutinas. La pedagogía Waldorf procura que sus estudiantes tengan unas rutinas. Si adquieren unas rutinas sanas, saludables, dentro de la institución educativa, pues también lo van a hacer afuera. Es lo que propone este método. Entonces el ritmo cada mañana inicia antes de la clase. O sea, los estudiantes llegan todos a las 6 de la mañana y se dirigen a sus aulas de clase. Lo otro es el número de estudiantes. El número de estudiantes de las otras pedagogías es mucho más grande, pues a diferencia del homeschooling, que es individual, es personalizado.
Pero en el caso de la pedagogía tradicional estamos hablando de 40 a 45 estudiantes. En el caso de la Montessori pueden ser 20, 25 estudiantes, puede llegar hasta 30 incluso, o un poquito menos, pero la pedagogía Waldorf fue creada para 12 estudiantes y nunca se excede este cupo y este límite de número de estudiantes, solamente son 12. Máximo encontrarás en un aula Waldorf 15 estudiantes, ¿sí? Debido a esto, entonces entran a sus aulas y realizan el ritmo. El ritmo consiste en primero una oración a los ángeles. Luego de la oración a los ángeles se hace una canción. Esa canción la elige con antelación el docente con los estudiantes o el docente solo o los estudiantes solos, aprobada por el docente que iniciará la primera hora de clase. Luego sigue la flauta. La flauta es el instrumento obligatorio en pedagogía Waldorf. Todos los egresados Waldorf son flautistas, es decir, que todos salen o egresan conociendo la flauta, dominando el arte de la flauta. Adicional a esto, cuando yo les decía que veían música en los intervalos o intermedios, ellos deben elegir otro instrumento diferente a la flauta, porque la flauta es obligatoria y tiene su hora semanal para aprenderla. Entonces, eso es un momento dentro del ritmo que se hace todas las mañanas antes de iniciar clases, el momento de la flauta, donde interpretan una melodía en ella. Luego de la flauta viene una oración personalizada que su tutor de grupo le delega o le entrega a cada estudiante según lo que haya que mejorar en su interior, entonces, o en su ser interno. De acuerdo a eso, el tutor de cada grupo le entrega una oración breve que él deberá de hacer después de la flauta. Y posteriormente, después de lo de la flauta y esta oración, viene el cálculo matemático, que lo hace todo el grupo. Y luego del cálculo matemático viene el momento, ya se llaman momentos, cada uno es un momento. Se llama el momento de la lúdica. En ese momento ya el docente que va a iniciar clase propone la lúdica. Lo otro que tiene, pues que puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Jugar con balón, jugar un tingo-tango, no qué sé yo, pero simplemente se propone un juego lúdico, didáctico además. Lo otro que tiene diferente es el final. El final de la clase siempre termina 10 u 8 minutos antes, para que el docente haga una reflexión al respecto de otro tema, cualquier otro tema que no sea el tema de la clase. Entonces es un espacio donde el docente puede contar la biografía de alguien famoso o puede contar la historia de un acontecimiento que haya sucedido en cualquier parte del mundo significativo para la humanidad, o puede contar simplemente cualquier historia que tenga una moraleja o un cuento o una parábola. Ese tiempo es para eso, y luego los estudiantes proceden a la siguiente clase, que es enfocada en lo que la pedagogía Waldorf hace énfasis. También tienen el tema de los septenios. La pedagogía Waldorf instruye cada 7 años a los estudiantes y los va cambiando, o sea, va cambiando su método, su didáctica, de acuerdo a estas edades. Y de acuerdo a eso también el docente debe instruirse en ellas. El docente Waldorf debe prepararse en docencia Waldorf, no es simplemente ser un licenciado en pedagogía o en educación, no, debe también hacer unos cursos adicionales en pedagogía Waldorf. Asimismo, en los otros modelos pedagógicos que ya les conté. En el homeschooling no, porque aquí simplemente el maestro o los maestros van y dirigen las áreas de competencia que se requieran dentro de ese lugar o país por ley, para que el estudiante luego se presente a una institución educativa, presente la prueba única y pues dé cuenta de que sí aprendió aunque estaba en casa. Esto es permitido, es avalado por la ley, y cuando el estudiante apruebe esa prueba, pues va a pasar al grado siguiente o simplemente se va a graduar. Pero lo debe de hacer ante el régimen estructurado pues de educación de ese país. Queda mucho por decir y mucho por conocer. Yo les invito para que ustedes indaguen, investiguen y se encuentren con estas pedagogías de las que hoy les hablé, pero que seguramente hay otro montón de las cuales se puede aprender muchísimo. Y si bien es cierto, la pedagogía tradicional es la que conocemos y en la que siempre hemos estado más cerca, pues las pedagogías activas tienen mucho que ofrecernos. Y si eres padre o madre, pues es la oportunidad de conocer la diferencia
de tu hijo o tu hija y del por qué podrían o deberían estar inmersos en una pedagogía activa. En el caso de la pedagogía Waldorf, es la que conozco de cerca y por ende es la que recomiendo, pero también recomiendo cualquier otro tipo de pedagogía activa, porque ya es bien sabido que estas pedagogías le van a ofrecer al estudiante o al aprendiz un modelo crítico, un modelo reflexivo y un modelo analítico que les va a permitir no solamente crecer en conocimientos y en saberes, sino crecer muchísimo como personas en su desarrollo y crecimiento personal y además en su ser interior, es decir, en el sí mismo.